¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, lenguaje algebraico parte 2. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Cuando hablamos de un número desconocido o un número cualquiera, lo representaremos con una literal, o sea, con una letra. Puede ser la letra X, la letra A, la letra B o hasta la letra M si tú quieres. En este caso, yo utilizaré la letra X para representar un valor que no conocemos. Recuerda, la letra X representa un valor desconocido. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Primero tenemos el doble del producto de dos números. Cuando dice producto, nos referimos al resultado de multiplicar dos números. Como no sabemos de qué números estamos hablando, aquí pongo la X y la Y. Cuando dos literales están pegadas, como este caso, quiere decir que se están multiplicando y su resultado es un producto. Entonces, ya tengo una multiplicación, pero aquí dice el doble, entonces pongo unos paréntesis y esto lo multiplico por 2 y ya tengo el doble del producto de dos números. Ahora nos piden el triple del cociente de dos números. El cociente nos habla del resultado de realizar una división, entonces tengo que tener dos números que se estén dividiendo y aquí pongo la X entre el valor de Y. Y como nos dice el triple del cociente de dos números, esto lo multiplico por 3 y nos queda como 3 por X sobre Y. Ahora, el cuadrado de la suma de dos números. Primero tengo que sumar dos números, como no sé qué números son, aquí pongo X más Y y abro un paréntesis y esto lo elevo a la segunda potencia porque nos piden el cuadrado de la suma de dos números. Ahora, nos piden el cubo de la suma de dos números. Como no sé de qué números estamos hablando, aquí pongo la X más Y y esto lo elevo a la tercera potencia porque estamos hablando del cubo de la suma de dos números. Ahora nos piden el cuadrado de la diferencia de dos números. Entonces, cuando hablamos de la diferencia, hablamos de una resta. Entonces, X menos Y ya tengo la diferencia de dos números. Y esto lo elevo a la segunda potencia porque dice el cuadrado de la diferencia de dos números. Ahora nos piden el cubo de la diferencia de dos números. Cuando nos dicen la diferencia de dos números, nos hablan de una resta. Entonces pongo X menos Y y aquí pongo unos paréntesis y lo elevo a la tercera potencia porque nos piden el cubo de la diferencia de dos números. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otros ejercicios. Ahora nos piden la suma del cuadrado de dos números. Como no sé de qué números están hablando, pongo X más Y, pero como nos dice que es la suma del cuadrado de dos números, los elevo a la segunda potencia, X al cuadrado más Y al cuadrado. Ahora me piden la suma del cubo de dos números. Es el mismo caso que el anterior. Como no sé de qué números estamos hablando, pongo X más Y. Y como estamos hablando del cubo, los elevo a la tercera potencia y nos queda como X al cubo más Y al cubo. Ahora nos piden la diferencia del cuadrado de dos números. Te recuerdo que la diferencia nos habla de una resta. Entonces, como no sé de qué números estamos hablando, pongo X menos Y. Y esto los elevo a la segunda potencia porque nos dice la diferencia del cuadrado de dos números y nos queda como X al cuadrado menos Y al cuadrado. La diferencia del cubo de dos números. La diferencia recuerda que nos habla de una resta. Como no sé de qué números estamos hablando, pongo X a la tercera potencia menos Y a la tercera potencia. Ahora nos piden la suma de tres números. Como no sé de qué números estamos hablando, sumo X más Y más Z. Y ahí tengo la suma de tres números. Ahora me piden la suma de cuatro números iguales. Como estamos hablando de cuatro números que valen lo mismo, utilizo la misma incógnita, en este caso X más X más X más X. Y listo, tenemos la suma de cuatro números iguales. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otros ejercicios. Ahora nos piden la diferencia entre un número y 7. Cuando hablamos de la diferencia, hablamos de una resta. Entonces, como no sabemos de qué número estamos hablando, esto puede quedar como X menos 7 o 7 menos X, porque estamos hablando de la diferencia que hay entre ese número y la cantidad que es 7. Ahora, un número aumentado en 9. Cuando hablamos de aumentado, quiere decir que se le agregan o se le suman 9. Como no sabemos de qué número estamos hablando, aquí pongo una X y le sumo 9.
Ahora veamos un número disminuido en 5. Cuando hablamos de disminuir, hablamos de quitar o de restar. Y como no sabemos de qué número estamos hablando, pongo la X menos 5. Un número disminuido en 5. Ahora nos piden el doble de un número aumentado en 3. Primero, como no sé de qué número estamos hablando, pongo una X. Enseguida pongo el número 2, porque cuando tenemos un número enseguida de una literal, quiere decir que se está multiplicando, y eso es el doble de un número. Y después dice aumentado en 3, entonces le pongo más 3, y nuestro resultado final es 2x más 3. Ahora, 5 veces un número disminuido en 4. Como no sabemos de qué número estamos hablando, aquí pongo una X y pongo un 5 a su lado. Esto quiere decir que el 5 está multiplicando a la X y es 5 veces un número. Y después dice disminuido en 4. Disminuir quiere decir quitar o restar, así que le pongo menos 4. Y nuestro resultado final es 5x menos 4. Ahora, 4 veces la suma de 3 números. Como no nos dice de qué números estamos hablando, pongo x más y más z. Y como nos dice 4 veces, esto lo tengo que multiplicar por 4. Así que abro paréntesis y pongo un 4 aquí. Esto quiere decir 4 veces la suma de un número. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!